Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, buen fin de semana largo. Antes que nada, comentarles que nos estaba quedando pendientes un poco la articulación o la integración de los contenidos que habíamos trabajado en el foro con Maristeles Vampa y el último capítulo del libro, que ya se lo subí, ¿verdad? El de Historia de la Educación en Argentina, eh, sobre, bueno, todo lo que fue fundamentalmente la década del 90 en cuanto a los contenidos educativos, ¿no? Así que bueno, larguemos con eso. Le puse a este presi la educación en la sociedad excluyente, justamente porque la idea es ver cómo se desenvuelven las políticas educativas, qué acciones toma el Estado y la sociedad en concreto con el tema educativo, teniendo presente que nos encontramos en un contexto bueno, de esta matriz excluyente en la sociedad que combinan un proceso de desciudadanización, recuerdan lo de Svampa de la fragmentación de la ciudadanía, con la combinación de políticas económicas neoliberales, ¿no? Que tienen como carácter el ajuste, eh, bueno, la merma, la disminución, incluso la eliminación de funciones históricas del Estado. Una de las imágenes quizás más significativas de este periodo haya sido esta, ¿no? La famosa carpa blanca, las famosas movilizaciones y marchas docentes, justamente en contra de las políticas educativas, que muchas de ellas, como dicen los propios autores, ¿no? Arata y Mariño, se realizan a espaldas del pueblo. Es decir, están consensuadas entre las élites, pero sin la participación de los gestores, los ejecutores de la educación todos los días, que son los docentes, los estudiantes, las familias. Bueno, eh, esto no lo sostienen Arata y Mariño, lo saqué de otro texto, ¿sí? Que está en este libro de acá, por ahí si les interesa lo vamos a trabajar en estas semanas, muy interesante, la educación argentina hoy. Está coordinado, compilado por Juan Carlos Tedesco, ¿no? Que es un crack de todo lo que es los estudios de educación. Y bueno, se los recomiendo, vamos a ver algunas cositas de este libro probablemente. Bueno, de ciudadanos a consumidores, un poco siguiendo la lógica de lo que plantea Svampa, es la idea que plantea el neoliberalismo, ¿no? Esta idea de quitar la cuestión universal, el acceso a las políticas, los derechos sociales básicos, y la autorregulación como meta, ¿no? Este individualismo extremo y la autorregulación como metas para el desenvolvimiento de la vida de los distintos sectores e individuos. Esto lo que lleva es a un problema claro, ¿no? La autorregulación es posible para aquellos que cuentan cuentan con los recursos para autorregularse. Para los que no, la autorregulación es simplemente el abandono del Estado, de su función histórica de garante de derechos sociales y por lo tanto la desafiliación, ¿no? Es decir, la ausencia de todo tipo de protecciones sociales, de protecciones públicas, de protecciones institucionales. Entonces, esto lejos de ser una consecuencia no deseada del modelo, es la trama misma del modelo, ¿no? Esta es la idea de la modernización o de la sociedad excluyente. Y lo que lleva es inevitablemente al desenvolvimiento de ciudadanías no igualitarias, que ya las estuvimos trabajando también con el video, la propietaria, la ciudadana en sus dos facetas, y la ciudadanía asistencial participativa, ¿no? La experiencia neoliberal en este sentido implicó la desarticulación de los pares modernidad e inclusión, ¿sí? Si hasta ese momento la modernización tenía como correlato la inclusión creciente de las masas a la vida política, económica, cultural del país, ahora de alguna manera se desarticulan estos dos pares que antes estaban unidos, y lo que genera esto es que la modernización está acompañada en realidad de un proceso de individualización y de desinstitucionalización de las expectativas colectivas. Esto es, de quiebre de esas expectativas sociales que había generado el estado de bienestar durante las décadas anteriores. Bueno, la educación, igual que el resto de las instituciones sociales, se vio también crecientemente atravesada por la lógica de esta racionalidad económica y del proceso de mercantilización, ¿no?
que van de la mano con la individualización y la mercantilización, la individualización y la autorregulación. Acá podemos ver una foto, pensé que la tenía en marco. Bueno, esa foto que vemos abajo es la foto de esto, ¿no? De la modernidad excluyente. Grandes autopistas, grandes inversiones, bueno, que como ustedes saben, cuando entramos, por ejemplo, a Retiro, por la Panamericana, por esta autopista, lo que vemos es esto, ¿no? Exclusión de un lado y la autopista es, de algún manera, la modernización, ¿no? Y todos los que están, las villas que quedan al costado, están ajenas a ese proceso de modernización. En este caso de los transportes, los caminos. Bueno, como ya estuvieron viendo también ustedes y muchas de las respuestas en el foro apuntan al tema de la descentralización del Estado, ¿no? Uno de los ejes del proceso de reforma educativo, pero en realidad de la reforma del Estado en general, fue la descentralización de funciones clave de este Estado, salud, incluso funciones empresariales que el Estado tenía en energía, educación, lo que condujo a un paulatino desfinanciamiento de estas actividades y a su creciente también privatización, es decir, al rol subsidiario del Estado, esto que dice la Ley Federal de Educación, ¿no? Y por supuesto, también crecientemente esto va a habilitar la posibilidad de desmontar, ¿no? de desarticular esta idea histórica, ¿no? Esta idea que viene ya desde el siglo XIX, de la educación entendida como un derecho social básico. Bueno, Svampa también nos dice algo interesante, y al principio de su texto, ¿no? En ese pedacito final que tienen que leer del capítulo 2, habla de las asimetrías regionales. La privatización de las empresas públicas y la descentralización en los gobiernos locales de las actividades nacionales llegó a que estas asimetrías que, ojo, ya existían previamente, se profundizaran aún más a partir de estos procesos, ¿no? Esto en la educación se sintió con muchísima fuerza, también en la salud, cuando de repente las provincias debieron pasar a sostener, a veces sin las transferencias de recursos suficientes, sus propios sistemas educativos y de salud, ¿no? Y esto realmente fue un tema, porque genera asimetrías. ¿En qué sentido? Las provincias más ricas tienen mayor capacidad financiera, en tanto recursos humanos, capacidades institucionales para sostener este proceso de descentralización, y las provincias más pobres no. Caso Salta, por ejemplo. Bueno, algunos datos sobre la descentralización, que es uno de los ejes fundamentales, de los 3 ejes fundamentales de la transformación del sistema educativo en los 90, ¿no? La dictadura ya había hecho lo suyo, ya había transferido casi la totalidad de las escuelas primarias, unas 6.700 escuelas y 44.000 docentes, fíjense la cantidad. Sin embargo, no había finalizado todo el proceso de transferencia y faltaban todavía colegios secundarios e institutos nacionales, ¿no? Esto representaba unos 3.500 establecimientos y más de 86.000 docentes. Esto se va a lograr finalmente, posterior a la reforma del Estado, con la ley sancionada en 1992, que es la ley 24049, de transferencia de escuelas, colegios e institutos. Y la consecuencia es un poco lo que vemos en esta foto de acá, ¿no? Las escuelas pobres, las escuelas rurales, las escuelas de las provincias más pobres, sin posibilidades de desarrollo, de mejoras. Miren en dónde tienen clase estos niños y niñas, justamente porque el Estado Nacional se desentiende de su sostenimiento. Bueno, uno de los hitos de la década menemista, esto sí, es la Ley Federal de Educación, ¿no? La 24195. Algo importante de la ley, algo por ahí a destacar, es que es una ley orgánica, es decir, regula todos los niveles educativos. Algo no destacable de la ley es esto que yo les decía, que se discute puertas adentro, ¿no? Es decir, las élites, los ministerios, los sindicatos hasta ahí nomás, las empresas, discuten esta ley sin la participación necesaria de los actores principales del sistema educativo, ¿no? Docentes, estudiantes, bueno, familias en general.
lo cual no consideró los plazos educativos necesarios para acompañar las nuevas definiciones jurídicas. Sobre todo, esto se ve en el tema del EGB3 polimodal, ¿no? Que en algunos casos lo que dicen los autores es que ya estaba muy fragmentado cada uno de los niveles, y lo que hace esto es como omitir esa fragmentación que ya tenía el sistema primario, el sistema secundario, pasar por encima de esa característica que tiene el sistema educativo y los distintos niveles, y establecer una nueva organización, ¿no?, de los cursos, que es la que ya conocen, que es la que leímos también en los libros. Y bueno, el problema de esto es que o bien no estaban las escuelas en condiciones de sumar 2 grados más, por ejemplo en el caso de las primarias, lo cual llevaba a que, bueno, tanto en términos docentes como en términos de aulas, fuera muy difícil la implementación de esta ley. Entonces acá tenemos algunas claves de esta ley, ¿no? Dificultades debido al desconocimiento de la profundidad de la segmentación de los niveles educativos. Esto es lo que les decía, ¿no? La lógica de funcionamiento autónoma de cada nivel. Por otro lado, una descentralización anárquica del sistema educativo, donde no se tienen en cuenta estas diferencias, las asimetrías provinciales, las asimetrías de recursos de cada provincia. Por otro lado, se flexibiliza el criterio de principalidad del Estado. Recuerden que desde la 1420 en adelante nunca se había puesto en discusión la principalidad del Estado, es decir, que el Estado era el principal garante del derecho a la educación. Bueno, esto va a dar paso crecientemente al principio de subsidiariedad. Y la familia y la Iglesia se van a colocar en la ley como instituciones naturales para el desarrollo y la educación de los niños y las personas. Esto va a acompañar una crisis en el principio de gratuidad, ¿no?, y el entendimiento de la educación como un derecho. Por supuesto, esto después va a ser replanteado por la Ley Nacional de Educación ya durante el siglo XXI, pero eso lo veremos adelante. Bueno, acá les puse un dibujito. Toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? La idea de estas reformas neoliberales es plantear desde otro lugar, ya no la educación como un derecho, sino la educación como una oportunidad. Y por lo tanto ya no está garantizada universalmente la misma. Bueno, la otra reforma universitaria le puse este título porque esto transformó profundamente la organización de las universidades. Me refiero a la otra ley importante, la de descentralización una, la ley federal la otra, y quizá la que más nos interesa a nosotros, que es la ley de educación superior, ¿no?, la LES. Bueno, ¿qué promueve la ley? Lo mismo que promueven el resto de las leyes, que es fomentar las evaluaciones de rendimiento, los programas focalizados de apoyo educativo y, por último, la creación de estadísticas. En este sentido, en el eje de evaluaciones de rendimiento, una de las cuestiones más importantes de la ley fue la creación de la CONIAU, ¿no? Bueno, la CONIAU es el organismo que se encarga de acreditar las carreras, los títulos, y en este sentido fue un organismo clave y que no está ajeno a ciertas críticas tampoco la creación de este organismo que es la CONIAU, ¿no? Sancionada en el 95, la ley de educación superior, me faltó ahí superior, incluye al sector privado universitario en forma paralela al sector público, es decir, los equipara, y define objetivos comunes para ambos. A su vez, precisa mecanismos de acreditación iguales para las carreras de grado y para las de posgrado, sin distinción alguna, y por último, habilita al sector público universitario para el cobro de aranceles, cosa que finalmente, exitosamente, muchas veces por las protestas de las propias universidades, no llegó a ocurrir, ¿no? Incluso también había intentos de privatización o privatizaciones parciales de universidades que no tuvieron éxito, pero sí tuvo éxito un proceso de empobrecimiento y de financiación masiva del sistema universitario y del complejo científico-tecnológico en general, ¿sí? Finalmente, por la ley 27204 del 2015, se anularía este articulado, estos artículos puntuales, ¿no?, de la Ley de Educación Superior que hablaban del cobro de aranceles. Bueno, acá vemos también que los inicios de 1990 empieza la gran expansión del sistema universitario privado, ¿no? Y lo vemos acá un poquito con la cantidad. Esto es de 2009, pero recoge todas las 2 décadas anteriores y la expansión gigantesca de universidades. Algunos autores dicen no solo la extensión de universidades, sino también de sedes universitarias, sobre todo en el caso de las privadas, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos algunos ejes para entender la problemática de la LES, que seguramente la vamos a poder profundizar más adelante cuando veamos
las reformas universitarias en la década del 2000 y del 2010. Les dejo un saludo grande y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.